Empezamos bien. Aquí mi amiga se está soplando los mocos. Bueno, eh, bienvenidos a toda la gente del internet. Hoy vengo a traerles un capítulo más de los viajes del Coco en Bruselas. Y esta vez vengo a mostrarles, documentarles y enseñarles el cementerio de Diewet en español. ¿Cómo se pronuncia en francés, en neerlandés? Diewet. Diewet, ¿ya? Es un cementerio muy antiguo que data del año 1866, que se abrió debido a la causa de la apertura del cementerio fue por la crisis de cólera que padeció Bélgica en esos años. Y hay unas grandes celebridades aquí sepultadas, así que el cementerio desde el año 58 no se utiliza como tal, pero se han hecho algunas excepciones y han sepultado a algunas personas aquí, a unas celebridades que ya se les iré mostrando. Lo atractivo del cementerio que es pues un lugar que tiene una arquitectura fúnebre muy interesante, y adicionalmente a eso el trabajo que ha venido haciendo la vegetación, como no le hacen ningún tipo de mantenimiento solamente a los caminos, no limpian las tumbas ni nada, la vegetación ha hecho un increíble trabajo. Algunos dicen que es romántico, yo no sé qué de romántico tiene, pero sí se ve muy interesante, se los confieso, ya les muestro. Y uno de los detalles impresionantes del cementerio es que entre las tumbas que se comenzaron a usar, o las sepulturas que se dieron después que el cementerio se cerró en el 58, es la del señor creador de Tintín. Y vamos a mostrarle la tumba del padre de las aventuras de Tintín, o Rin Tintín, dicen algunos. Es un clásico de los cómics belgas. Aquí la naturaleza se está apoderando del lugar. Como se dan cuenta, lo único limpio son los caminos. El resto de las tumbas están prácticamente que abandonadas, y la naturaleza está haciendo su trabajo. Está recuperando todo lo que en algún momento le perteneció. Esta es la tumba del creador de Tintín. Por cierto, es de las pocas tumbas que se mantiene impecable, limpia y muy bien mantenidas. Otro de los datos impresionantes del cementerio es que si vienes al cementerio y lo caminas, vas a descubrir, por ejemplo, las tumbas de las personas judías, de las familias judías que vivían en Bruselas, en Bélgica, y que algunos venían de otros países, y que se dice que en los últimos años han sido materia de investigación, porque quieren saber qué es lo que dicen. Algunas tumbas están escritas en hebreo. No sé si lo alcanzan a detallar ahí, por ejemplo. Y lo que más me impresiona, que voy a tratar de mostrárselos más adelante, es que aquí en el mismo lugar hay unas tumbas de las juventudes nazis que habitaron Bélgica durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, y lo impresionante es que es de los pocos lugares en la tierra donde todavía se mantiene una esvástica en pie, o un símbolo nazi. Eso me parece impresionante. Entonces toda esta es la parte, o digamos que el barrio dentro del cementerio de las comunidades judías asentadas en Bélgica y en Bruselas. Esto es increíble, deberían de venir a visitar. Si vienen a Bélgica, sí o sí, visítenlo. Miren.
Para mí es impresionante que hay tumbas muy antiguas. Mire, esa persona nació el 1 de diciembre de 1844 y falleció en Bruselas el 14 de octubre de 1920. ¿Ya? Y es impresionante. Se ve como un poco tenebroso y me gustaría venir a visitarlo en la noche, pero no se puede porque el cementerio está cerrado. Pero sería una muy buena experiencia. Por ejemplo, y también se encuentran sepultados algunos héroes de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Por ejemplo, esta es la tumba de un soldado belga que participó en la Primera Guerra Mundial. Está cerrada la puerta, no se puede abrir y parece que es un blindado. Mierda, se ve pesada y gruesa. ¿Será que vendré de noche por aquí? Me gustaría, pero tendré que conseguirme un visor nocturno porque de noche, las luces caminando, como está oscuro, lo verían a uno a larga distancia. Sería interesante, me gusta la idea. Shit, está oscuro. Ya conseguimos luces, a ver, ¿cómo está esto? Shit, mierda. Parece que no somos los únicos que hemos entrado aquí últimamente, La la. Esto está bien terrorífico. Este es un mausoleo de una familia judía. Y wow, increíble. Está vacío, no hay nada. Esto está increíble. Camino con cuidado porque no se ve muy bien. Wow, hay un montón de personas aquí. Y al parecer han estado haciendo algún tipo de fiestas por aquí porque hay botellas de alcohol, colillas de cigarrillo, colillas de uno que otro porro, velas, están las botellas. Wow. Entonces, ¿me sigues? No sé. Como decimos nosotros en Colombia, ¿te da culillo? ¿Te da miedo? ¿Te hace así? Tenían que ver la cara de Marek cuando le dije que le daba culillo. Pero aquí no. Esto se ve un poco terrorífico, señores.
Ok, parece que la luz está funcionando a medias. Wow, wow, Mareque. Entra. Cuidado, te caes, ¿eh? Oh, increíble. Esto se ve en perfectas condiciones, ¿eh? Wow. Mira, hay tumbas aquí. Sí, parecerán de niños. Mierda, sí. Sí, mira, son ataúdes pequeños de niños. Sí, son puros ataúdes de pequeños. Están abiertos, wow. Y parece viene alguien a beber aquí, hay botellas de alcohol aquí, cervezas. El agua está haciendo daño también a las paredes. No me vayas a asustar, ¿eh? Son tumbas de niños. Wow, estas son de adultos. La temperatura está como a 2 grados centígrados, no, 2 grados bajo cero. Algunas personas judías. Es impresionante y muy importante el por qué le digo que, y me enfatizo en mostrar de que hay tumbas de algunas personas judíos allí, es porque en este cementerio también hay sepultados algunos ex miembros de las juventudes nazis de Bélgica, miembros de las antiguas SS, y voy a tratar de documentar esas tumbas para mostrárselas. Es increíble, es de los pocos, creo que no, es el único lugar que he visitado donde todavía hay una esvástica y un símbolo nazi. Eso me impresiona. Wow, miren cómo eran los ataúdes anteriormente. Este ataúd es metálico, galvanizado. Por fuera estaba cubierto con madera y en el interior una placa de metal. Ahora no sé si será porque la persona padeció algún tipo de enfermedad. Y los restos en el interior parecen que fueran como madera podrida. Y de la misma forma está este. Wow, ahí hay cabello humano. Bueno, esto no es el lugar más idóneo para venir de noche, ¿no? Es un poco terrorífico. Wow. ¿Tienes algo que decir, Mareque? No. Me parece que tiene miedo, ¿eh? Bueno. Este es el lugar de donde acabamos de salir. Obviamente está cerrado. Y entiendo por qué están las vallas, porque el lugar va desde aquí hasta donde están las vallas, allá al fondo de la pared, entonces es subterráneo. Y le ponen las vallas para que nadie camine por encima porque ya está bastante podrido en la parte de abajo. Y aquí viene un lugar que las veces que venía a este cementerio siempre me deja como pensativo, ¿no? Y es el lugar más limpio de todo el cementerio. Este.
el que parece que está en mejor estado de conservación. Y es impresionante. Espero que todavía se encuentre lo que había aquí hace algún tiempo atrás. Mire, un niño de las juventudes nazi. Ahí está la esvástica. Aquí reflexionando con mi amiga Maresca, llegamos a la conclusión de que la cruz que estaba estampada en una de las tumbas que encontramos, o que yo había visto, que yo pensaba, estaba convencido de que era una esvástica perteneciente a uno de los niños de la SOS. No es así. El chico tiene una vestimenta como si fuera, no sé, de algún club de algo, algún club náutico o algo así, por el kepi que usa. Y teníamos la duda, tanto ella como yo, pero ella estaba más segura de que no era una esvástica. Entonces googleamos un poco y bueno, descubrimos que no era una esvástica. Así que corrijo y espero que les haya gustado el video. El cementerio está interesante. Creo que el video, la fotografía no hacen justicia ante lo impresionante que se ve este lugar y lo terrorífico que pueden ser visitar las cuevas que tiene. Así que creo que el próximo video podría ser nocturno. No sé, tendría que ver cómo es la situación para entrar aquí de noche. Y creo que mi amiga Maresca, por la cara que hizo, no quiere venir por aquí. Así que espero que lo disfruten y denle un poco de amor. Compártanlo, por favor.